En esta ocasión quiero hacer un comentario sobre un texto de Platón llamado Eutifrón. Narrativamente se ubica antes de la apología de Sócrates, cuando éste está en el tribunal esperando a ser juzgado y se encuentra con su amigo Eutifrón, que es un sacerdote o un adivino joven que acusó a su padre por homicidio. Ven, ahí cuento una historia que luego trataremos. Y el texto habla sobre la santidad, porque Eutifrón considera su juicio no solo justo, sino que es santo, y es lo que motiva a acusar a su padre. Entonces Sócrates le pregunta qué es la santidad y se desarrolla un diálogo que de eso es lo que se trata el texto. Entonces vamos a reconstruir un poco este texto y luego a realizar comentarios en base a lo que se habla. La historia con Eutifrón es que su padre tenía un esclavo y llega un colono que mata a su esclavo, da lo mismo las circunstancias, y entonces iban a castigar a ese colono y mandan un poco a hacer trámites sobre qué deben hacer con él, y mientras tanto lo encarcelan y finalmente muere de hambre, frío, antes de que llegue la resolución de qué deben hacer con él. Y entonces, según Eutifrón, su padre lo mató, aunque no haya sido directamente. Sí, lo mató porque no cuidó de él. Y es por esto que lo acusa y lo lleva ante tribunales. Lo que se entiende que para la época es algo muy raro, rebelarse contra un padre, y más encima por alguien que era despreciado por haber asesinado a uno de sus esclavos. Pero Eutifrón realiza esta acción no solo por un mandato de justicia, sino porque considera que su acción es santa, que agrada a los dioses. Y entonces Sócrates, impresionado un poco por esta valentía quizás de Eutifrón, le pregunta qué es lo santo, un poco contextualizándolo y diciéndole con la típica ironía socrática que va a aprender de él y que puede utilizar este conocimiento de qué es lo santo para su juicio de más tarde con Melito. Y es así como se desarrolla el diálogo. Entonces, primero Eutifrón le propone una definición, no una definición de hecho, sino lo caracteriza por medio de un ejemplo. Dice, como Zeus o Júpiter asesinó a su padre por un motivo justo, y lo que los dioses hacen es santo, entonces si él hace lo mismo y se rebela contra su padre, va a ser santo también. Y Sócrates no queda contento con esto, porque le dice que esto no es una definición, sino que es un ejemplo. Y lo que él quiere es una definición, algo que le dé una idea tal que se pueda basar en todas las cosas que sean santas, independientemente de que esa cosa ese ejemplo haya sido o no santo. Quiere algo así como características. Y entonces Eutifrón le propone caracterizar lo santo como lo que agrada a los dioses. Enseguida Sócrates analiza esta definición y llegan a un conflicto, porque dado que hay muchos dioses y todos tienen distintas características, ¿no?, en la Atenas de esa época, entonces a algunos les agrada una cosa y esa misma cosa les desagrada a otros. De manera que si lo que es santo es lo que agrada a los dioses, una misma acción puede ser santa y impio, o sea, como no santo, lo contrario, dependiendo de a qué dios le miremos. Y eso es algo que no tiene mucho sentido, porque si algo es santo, debería ser santo siempre, independientemente, o sea, no ser relativo. Y en eso se cae la primera definición de Eutifrón. Entonces, aquí hay un punto que ya pretendo retomar después, y es lo siguiente. Este argumento tiene que ver se sostiene en base de las contradicciones internas en una sociedad politeísta,
¿Puede entonces un monoteísmo superar esta crítica sobre la definición de lo santo como lo que agrada a los dioses? Más tarde lo veremos, pero por ahora, bueno, dado que ahí era una sociedad politeísta, no tenía sentido hacerse esa pregunta. Y entonces continúa la conversación y Sócrates le propone que cambie esa definición, que la refine un poco más a lo que agrada a todos los dioses, y lo impio como lo que desagrada a todos los dioses, de manera que hay una suerte de zona gris que no es ni santo ni impio, que es todo eso que agrada a algunos y desagrada a otros. De esta manera se evita como esta contradicción. Y entonces, se llega a eso. Y luego Sócrates entonces le pregunta que ¿por qué le agrada a los dioses? ¿Lo santo le agrada a los dioses porque es santo? ¿O es santo porque le agrada a los dioses? Un poco esto de cuál es la prioridad de uno y otro. Y entonces realiza un argumento casi lingüístico, pero que tiene que ver finalmente con esto. Y podemos reconocer acá que si lo santo agrada a los dioses porque es santo, entonces no es parte de la esencia de lo santo el que le agraden a los dioses, sino es simplemente una característica, y existe otro fundamento de por qué lo santo es santo. Mientras que del otro lado, si lo santo es santo porque le agrada a los dioses, entonces es más bien como un capricho, y no se puede establecer características de lo santo. Entonces, claro, esto no le gusta a Sócrates y, claro, opta por la primera opción. Lo que le lleva finalmente a desechar esa definición, porque si lo santo es santo independientemente de que le agrade a los dioses, entonces no es una buena definición. Él está buscando una noción ideal de lo santo, algo así como una idea platónica. Y no meramente una definición por capricho, que no admite raciocinio. Y entonces aquí hay otra pregunta que después podemos tratar. ¿Podría servir una definición de lo santo por ejemplos, como lo hizo al comienzo? ¿O simplemente por medio capricho? ¿Por qué, más allá de que a Sócrates le guste el idealismo, por qué es necesario... ¿se puede sostener una definición de los santos simplemente por medio capricho de los dioses? Bueno, eso lo trataremos después. Por ahora, Sócrates rechaza esa definición y la conversación continúa. Entonces se preguntan ¿por qué lo santo agrada a los dioses? Y llegan como a discusiones. Finalmente se propone otro tipo de definición, que lo santo consiste en rezar, en hacer sacrificios y en orar, que lo entienden algo así como pedir cosas. Y en este sentido, entonces Sócrates argumenta que se necesita algún tipo de conocimiento para realizar bien la técnica de orar o de hacer sacrificios. Así como un médico que tiene la técnica de la medicina necesita un conocimiento para hacerlo bien, nosotros necesitamos un conocimiento para orar bien o para hacer sacrificios bien. Orar bien significa pedir lo que necesitamos, y sacrificar bien significa darle a los dioses lo que ellos necesitan, y no otra cosa. Eso sería hacerlo mal. Y entonces aquí la conversación empieza a seguir como un rumbo económico, entonces, porque pareciera que se trata de un tráfico, según nos cuenta Sócrates, y esto no le agrada a Eutifrón nada, porque no se parece a lo que él estaba pensando. Además de que Sócrates llega a un punto difícil porque hacer un buen sacrificio significa que le estamos dando algo a los dioses que ellos necesitan. Pero ¿qué necesitan ellos de nosotros? Esa es como la idea.
se supone que ellos ya son perfectos. Y entonces, bueno, llega una discusión que finalmente se revela y Eutifrón vuelve a esta definición de qué es lo que agrada a los dioses. Entonces Sócrates se enoja porque ya habían llegado a eso y empezaron como en un círculo, tienen como una ligera pelea y finalmente Eutifrón se va y Sócrates no consigue saber qué es lo santo. Sí, entonces esta es una estructura típica de los diálogos socráticos. Se parte de una situación inicial, se ven distintas definiciones que se van descartando, se van enfrentando a problemas y finalmente no llegan a ninguna solución. Entonces teníamos dos problemas, dos puntos que dejamos en el tintero y hay algunas cosas más. Entonces la primera pregunta que había propuesto es: ¿puede el monoteísmo superar la crítica de Sócrates sobre la definición de lo santo como lo que agrada a los dioses? Si consideramos al monoteísmo, entonces no ocurre esta problemática que encuentra Sócrates sobre la contradicción de los dioses, pero se sigue sosteniendo el problema siguiente, esto de la prioridad del agrado de Dios o de lo santo. ¿Qué viene primero? Si lo santo es santo porque agrada a Dios, entonces se trata más o menos de un capricho, que solamente se puede conocer lo santo por ejemplos. Pero si obedece a una razón externa, si lo santo agrada a Dios porque es santo, entonces el agrado de Dios no es la esencia de lo santo y se busca otra cosa. Entonces tenemos estas dos posibilidades. Ya sabemos que Sócrates se dirige hacia una noción ideal, racional también, tal que obedece a una razón externa y no es simplemente un capricho de Dios. Pero ¿podría ser sostenible esta opción de lo santo que simplemente lo podemos conocer por medio de ejemplos? ¿Podría servir una definición de lo santo por ejemplos? Y este es como mi segundo punto, ¿no? Ya vimos que Sócrates busca una idea de lo santo. Sin ella no podríamos tener algo así como atributos definitorios para saber si algo es o no santo. Sin embargo, aun si aceptamos una definición paradigmática, sacrificando el idealismo, se tiene el problema práctico de la diferencia de medida en el juicio. O sea, claro, si conozco lo santo a través de ejemplos, me dan un escenario de que esto es santo, y una persona puede considerar que otro escenario similar, en tanto que es similar, también es santo, pero otra persona puede juzgar que el mismo acto no es santo porque no es igual, no es lo suficientemente similar. Entonces está este problema de qué es suficientemente similar y qué no es suficientemente similar. Hay una diferencia de medidas que nos complica el juicio de qué es santo y qué no es santo, en este entendimiento racional, por supuesto. Y quizás podría resolverse esta discordancia conceptual, si se quiere, estableciendo una especie de graduación. Algo así que hay cosas más santas que otras, entonces en la medida que más se asemeje al paradigma de lo santo, es más santo, y en la medida que más se aleje, es menos santo. Pero en este caso se nos parecen confundir los términos porque todo sería santo y no santo al mismo tiempo. O sea, habría una especie de graduación, pero no podríamos establecer un juicio de esto es santo, esto no es santo. Y a la hora de, poniéndonos en los zapatos de Eutifrón, de querer ganar un juicio, no podríamos apelar a lo santo como argumento, porque todo es santo, o todo no es santo. ¿Dónde está el punto en el que un argumento de la santidad sería válido o no sería válido? Entonces tendríamos este problema. Y esto nos lleva a considerar entonces, después de este análisis, ¿existe lo santo? Entonces si adoptamos una posición idealista, tenemos que coincidir que existe lo santo o no existe lo santo. Si existe, podemos seguir el camino que nos detalla Sócrates y tener la esperanza de encontrar la idea de lo santo.
Pero también puede suceder que en realidad no existe y que un es simplemente un fantasma, digamos, algo así, y que estamos intentando aprender algo que no existe. Pero también se puede adoptar otra posición, una posición inmanente, un poco intentando calzar la otra alternativa, la alternativa paradigmática, donde se reconoce que lo santo existe en la medida en que se crea en ello, es decir, como una performancia, ¿no? Que no admite una definición universal, y entonces bien podría ser contradictoria en sus propios términos. Esta idea, no ideal sino inmanente, significa que lo santo existe en la medida en que se da en el mundo, en la medida en que nosotros como personas reconozcamos que algo es santo, eso va a ser santo. Y si nosotros reconocemos una cosa como santo y luego otra cosa como santo, no importa que estas dos sean contradictorias, porque no se trata de una idea de lo santo, sino de distintos paradigmas, quizás distintos ejemplos de lo santo que se van vivenciando y se validan en tanto se aceptan. Entonces, bajo esta segunda postura, podría considerarse esto de que lo santo corresponde a los caprichos de Dios, pero claro, imaginando que en realidad nosotros somos los que juzgamos qué es sacrilegio y qué es santo. Pero existe, más allá de que no le gustaría para nada a Sócrates y tampoco a Platón, claro. Y entonces esto nos lleva a un cuarto punto: cómo corroborar la existencia de los santos, un poco ya casi trascendiendo del texto. Esta idea, por cierto, no es originaria mía, sino que me han ayudado un poco un amigo. Es que la santidad, según él, es una experiencia, hasta el punto que solo se puede enseñar mediante la participación religiosa. Entonces la idea es que lo santo no se puede conocer con la razón, sino que se vive. Y en este caso habría una contradicción entre la razón, que es universal, que todos podemos entender una proposición lógica, por ejemplo, y lo santo, que es experiencial, particular. Cuando una persona presencia lo santo, lo vive, pero no lo puede explicar. Es un misterio en el fondo. Y siendo así, no existe una forma de resolver una disputa entre dos personas que reconocen lo santo en posturas opuestas. De allí que no sea válido, por ejemplo, obligar a alguien a profesar una fe o no. No se puede obligar por la fuerza y tampoco por razones teóricas, ¿no? Razones en el sentido propio de la palabra, ¿no? Así entonces no es posible conocer la santidad de forma abstracta, es un misterio. Pero ¿qué pasa si no crees en Dios? Entonces perfectamente no existe lo santo. Esta posición significa entonces que no podemos aprender lo santo de forma racional, lo que nos lleva a desacreditar los esfuerzos de Sócrates, ya que lo santo, la manifestación divina, si se quiere, no corresponde a la razón, sino que corresponde a la vivencia. Y si no lo vives, entonces no existe. Esto entonces calza más bien con una postura inmanente y no idealista. Así que, ¿cómo debemos entender lo santo? Bueno, ciertamente existen distintas concepciones, ¿no? Y siempre podemos adoptar una posición idealista o una inmanente, pero salvo guardando las diferencias de los contextos históricos en que fue escrito el texto de Platón y nuestros días, se pueden percibir distintas opciones, y hoy en día lo que más es acreditado es considerar a lo santo ya no como algo racional, como algo que se pueda explicar, aunque quién sabe, quizás alguien pueda aventurarse con un intento idealista
y conseguir características universales que nos hagan a ver a todos los santos, o quizás no. Siempre existe, y es mucho más concurrente en nuestra época, considerar a los santos más bien como algo inmanente y a la divinidad en general como algo experiencial, algo que se manifiesta en la medida en que creo y participo de algo, y no como algo que puedo demostrar al otro. Así pues, vemos en este texto la problemática de los santos, que es lo que veníamos hablando, y vemos también un poco las razones de por qué Sócrates conduce esta discusión no hacia todos los puntos que hemos hablado, sino hacia los pensamientos bases de esa época, de Sócrates y Platón en general. Esto del idealismo que conduce hacia una noción esencialista de los santos. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar.